Hola a todos y bienvenidos una vez más a este su canal, La Voz de Rubinstein, la voz del poblador, el canal nacionalista. Hoy quiero hacer una excepción del acontecer nacional de nuestra patria porque quiero hablar de un tema que acaba de suceder en Argentina y que refleja, tal como lo he dicho yo en muchísimos de mis videos, la mentalidad tribal de los pueblos latinoamericanos. Me refiero a la muerte de Fabián Gutiérrez, el empresario, secretario de Cristina Kirchner, que se había arrepentido y estaba a punto de declarar en contra de la mafiosa y vulgar Cristina Kirchner, vicepresidenta de la Republiqueta de Argentina. Esto que pasó no es nada nuevo en Argentina, porque ya aún está fresca en la memoria y la sangre aún no se ha secado en el departamento del fiscal Nisman, que fue muerto también por estar investigando a esta poderosa criminal de izquierda llamada Cristina Kirchner. Este asunto es una prueba más, es solamente una prueba más de lo que yo he dicho incansablemente a través de mis videos, de que Latinoamérica nunca, jamás podrá salir del subdesarrollo porque tenemos una clase política mafiosa, desde México hasta la Tierra del Fuego. Y los únicos países que se libran, entre paréntesis, son Canadá y Estados Unidos, que también tienen sus crímenes políticos, como el caso de el presidente Kennedy o Martin Luther King y muchos otros. Pero lo de Latinoamérica es un problema pandémico. Si nosotros empezamos por México, desde México hacia abajo nos vamos a dar cuenta que todos tienen el mismo común denominador. Los políticos crean estas mafias en donde crean estas redes de poder y matan como bestias, como animales a sus opositores. México es un gran ejemplo. En México mueren todos los días políticos, policías, jueces. Usted los nombre y va a encontrar un muerto de aquella categoría en México. México es un país literalmente tomado por el narcotráfico y la delincuencia, pero más aún por la mafia política. México podría ser el tercer gran país del norte, sin embargo no lo es, y sigue siendo un país plagado de analfabetos, porque a ellos les conviene, un país donde el analfabetismo está por sobre el 40% de gente que no sabe leer ni escribir, y donde la mayoría de su gente, la única opción que tiene es de cruzar la línea hacia el país del norte, hacia Estados Unidos, para poder ir a trabajar en lo que sea y ganar algo de dinero y poder tener el sueño dorado de todo ser humano de tener su casa propia y crear su familia. Centralamérica, dejémoslo fuera, porque Centralamérica es una zona absolutamente perdida. Perdida. Honduras, Guatemala, Salvador, Nicaragua. La única excepción en la zona es Costa Rica y Panamá. El resto es todo basura ideológica, especialmente aquellos que, aunque
tienen algunos gobiernos de derecha, actúan como la mejor de las mafias de izquierda. Sudamérica, por su parte, no se queda atrás, porque hoy en día tenemos el caso de Venezuela. Y el caso de Venezuela es paradigmático, porque en Venezuela los dictadores se han alternado con los presidentes para guiar los destinos de esa fallida república, otrora paradigma de la libertad y un lugar donde los perseguidos políticos podían huir, y que hoy en día está tomada por una mafia narcotraficante y de delincuentes comunes que gobiernan a un país que lo tienen sometido por el estómago, es decir, por el hambre. Colombia acaba de finalizar un proceso de paz con una guerrilla que duró 50 años. 50 años de guerrilla de izquierda comunista, y que nunca pudo cantar una sola victoria. La izquierda comunista de las FARC jamás en toda su historia tuvo una sola victoria, por empírica que fuera, porque siempre fueron solamente narcotraficantes. Fue una guerrilla que se dedicó al negocio de la extorsión primero y posteriormente al tráfico de drogas, el cual hasta el día de hoy siguen ejerciendo aún después de haber firmado la paz. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia firmaron la paz, pero como tal, también hubo algunos que no aceptaron la paz y siguen supuestamente siendo guerrilleros, pero viviendo cómodamente escondidos en Venezuela. Porque así es la izquierda que sigue los destinos de los designios de Cuba. Son simples delincuentes, tal y cual es la dirigencia de Cuba. Un grupo de delincuentes mafiosos malolientes que solamente se pueden vivir dentro del estiércol que ellos producen a sí mismos, como cualquier parásito, porque, digámoslo, las cosas como son, el gobierno cubano y el gobierno venezolano son verdaderos parásitos, pero parásitos cancerosos en América Latina. Y que mientras no se erradique ese cáncer purulento, maloliente, ese cáncer putrefacto que es Cuba y Venezuela, Latinoamérica no va a poder progresar. Y ahora llegamos a Argentina, en donde la casta política ha sido lo que es y seguirá siendo un grupo de mafiosos que controlan todo mediante el expediente del terror. Por eso, estimados compatriotas, quise hacer este video, hablar de lo que es la putrefacción en Latinoamérica, porque no podemos despegar, jamás vamos a poder salir del hoyo estiércolero donde nos encontramos mientras existan este tipo y esta clase de políticos mafiosos. Y en el caso nuestro en Chile, nosotros debemos abrir los ojos muy bien, porque esto también pasó en Chile. No debemos olvidar que el amante de Michelle Bachelet fue muerto en extrañas circunstancias
cuando se prestaba a declarar en contra de Michelle Bachelet. Esto tiene una impronta que es muy fácil de seguir. Así como la izquierda hizo de la operación Cóndor una historia de seguimiento en donde involucraron a militares de Argentina, de Brasil y de Chile en el exterminio de opositores. La izquierda, el comunismo internacional, ha hecho exactamente lo mismo, con la complaciente y feliz ayuda de la prostituta prensa política latinoamericana, que es en general de izquierda. Porque parece ser que para los periodistas ser de derecha es algo así como tener una epidemia. Hoy en día en Latinoamérica los periodistas de derecha son inexistentes, al igual que los líderes de derecha. Solamente en la derecha se crean populistas, basura populista que hacen la vista gorda ante todos estos hechos porque ellos también están metidos en esto. Y para nosotros, lo que acaba de pasar en Argentina no va a tardar en pasar en Chile también. Porque la división que existe en este momento, tanto en la derecha como en la izquierda, el antagonismo que existe ahí, en algún momento alguien va a querer hablar y van a comenzar los crímenes mafiosos, los crímenes de sicarios, porque no olvidemos que la izquierda nos llenó de sicarios colombianos, sicarios haitianos, sicarios de República Dominicana, que son tan criminales como los demás. Esto es lo que nosotros, compatriotas, debemos evitar a como dé lugar. Debemos evitar de toda forma que nos sigan asustando, que nos sigan atemorizando, como si fuéramos unos simples gatitos miedosos. Por eso aprovecho este video de saludar al lanzamiento del movimiento Resistencia Patriótica que hace Alexis López, que no es un movimiento político, que no es un partido político, es un movimiento de resistencia contra la podredumbre que nos está imponiendo la izquierda por el medio del terror. Si nosotros no somos capaces de abrir los ojos, nos van a pasar por encima. Y va a quedar todo como va a quedar en el caso de Cristina Kirchner en Argentina, en donde ya salió a la luz que la jueza que está haciendo la investigación ya tiene todo resuelto. Fue un crimen pasional. Lo que la jueza no dice es que ella es sobrina de Cristina Kirchner. Mire usted qué conveniente. Si a eso no se le llama corrupción, entonces, estimados compatriotas, yo no sé a qué le vamos a llamar corrupción. Latinoamérica debiera ser el gran continente, el continente tal vez más avanzado de todo el mundo por la cantidad de recursos minerales y de toda clase que tenemos en nuestro territorio. Pero lo que pasa es que tenemos
terratenientes, caciques, mafiosos, sicarios, que controlan cada quien su pedazo de terreno y que no quieren compartirlo con nadie, mucho menos con el pueblo al cual ellos dicen defender. Este es el momento, estimados compatriotas, que debemos abrir los ojos y debemos abrirlos muy abiertos, porque se nos viene la izquierda con todo. Y en la sangre, estimados compatriotas, la sangre va a correr por el río Mapocho. Porque las Fuerzas Armadas no se van a meter. Yo lo he dicho una y mil veces. Las Fuerzas Armadas, el ejército en particular, está muy infiltrado desde los altos mandos, desde los generalatos más altos. Están infiltrados, ¿por qué? Por generales cobardes, por generales ideológicamente prostituidos y porque los generales que realmente tienen vocación patriótica hoy en día están silenciados o no se atreven a hablar por miedo a ser denunciados. Esto es lo que la canalla y mafiosa política cubana llama la infiltración de los medios del poder. No han podido infiltrar la Marina ni la aviación, porque la Marina y la aviación son de un nivel educacional superior. Y en el ejército aún impera aquello de la sangre azul y los apellidos pesan. Y entonces, ¿en qué nos encontramos? Nos encontramos en que hoy en día, por ejemplo, Felipe Cas, que es hijo de un ministro de Economía del gobierno militar, el señor Felipe Cas es un infiltrado de izquierda dura, casado con una espía cubana, que lo maneja como un monigote y que hace todas las órdenes que recibe su mujer desde La Habana. Felipe Cas, si hubiese tenido dignidad, qué rato hubiese salido del escenario político. Pero a él le importa un carajo quién fue su padre y lo que hizo por la patria. Él es otro cacique que no quiere perder la pluma que le da el derecho a ser toqui. A esto es lo que yo me refiero muchísimas veces cuando yo digo, cuidado, que en Latinoamérica no vamos a salir nunca de la pobreza porque somos incapaces de superar la maldición española. La maldición española que trajo Cristóbal Colón en sus calaveras cuando llegó aquí con toda la basura que la reina Isabel y su consorte sacaron de las cárceles para enviarlos a esta parte del mundo sin saber a dónde iban, porque ellos no venían a este lugar, ellos creían que estaban llegando a las Indias. Pero a esto me refiero cuando digo yo que Latinoamérica va a seguir siendo un país subdesarrollado. Y eso que hemos tenido suerte de que no nos hemos agarrado en guerras unos contra otros, afortunadamente. Porque si no, estaríamos en la edad de piedra una vez más. Pero no está lejos el día. El presidente de Argentina es un termocéfalo y la criminal y poca cosa vicepresidenta no van a trepidar en un segundo en iniciar alguna guerra si ven su poder amenazado por alguna razón. Y de hecho ya tienen puestos sus ojos en el sur, en Magallanes, en donde nos quieren quitar una gran extensión de terreno de las
fosas submarinas que nos pertenecen y nos dan directo acceso a la zona antártica porque ellos quieren y tienen la necesidad de crear conflictos artificiales y ir a la guerra si es necesario para poder mantener el poder. El gobierno argentino no es nada más que el resultado de 100 años de corrupción. Y el gobierno argentino, o Argentina como propiamente tal, se ha convertido en un estado fallido, en una republiqueta maloliente que solamente mantiene vagos a destajo con la famosa e infalible fórmula de fabricar e imprimir billetes sin valor alguno. Porque el pueblo argentino, que otrora fuera tan educado, se ha convertido poco a poco, y lo que ha pasado en la mayoría de los países, incluyendo el nuestro, se han convertido de países educados a países de borregos. Porque pasó en Argentina, cuando estuvieron en la cúspide y las clases sociales dejaron que sus hijos hicieran lo que quisieran, pobrecitos, ellos se lo merecen. ¿Y qué pasó? Las clases sociales pudientes dejaron que sus hijos no se educaran y se convirtieron en ¿qué cosa? En parásitos. En nuestra patria, ¿qué está pasando en este momento? La segunda generación de clase media, ¿qué está haciendo? Está destruyendo el país, porque ellos no tienen la más puta idea de cuánto le costó a sus padres salir de la miseria y entrar en lo que es la clase media. Pero como a ellos no les costó, y ellos desde muy niños tuvieron todo. Tuvieron el Atari, el Nintendo, el Mario Bros, tuvieron el computador, tuvieron acceso a la educación, fueron a la universidad, muchísimos de ellos por primera vez en toda la rama de esas generaciones. Y hoy en día se sienten soberbios, se sienten privilegiados y se sienten con el derecho de destruir todo lo logrado en todos estos 30 o 40, en estos 40 y más años. Y esto es porque mientras la derecha chilena se dedicó a hacer dinero y no a exaltar los valores y principios del modelo económico, le dejaron a la izquierda que atendiera a los rotos, que atendiera al pueblo. Y aquí está el resultado. Ahora los ricos van a hacer lo que hacen siempre. Cuando esta mierda explote, los ricos van a arrancar como ratas, igualito como arrancaron las ratas de izquierda en el 73, cuando el presidente Pinochet tomó el poder y las ratas de izquierdas arrancaban, lo único que se veían eran cosas furtivas en la noche, moviéndose. Porque así es la izquierda. La izquierda es cobarde por antonomasia. Solo saben de terrorismo, igual que el pueblo palestino. Solo saben actuar en las sombras de terroristas, pero de pelear de frente, jamás. Y cuando pelearon de frente en España, fueron derrotados como vulgares vacas paridas. Y salieron arrancando, y un grupo de ellos llegó en el Winnipeg, patrocinados por el lamebolas de Lenin llamado Pablo Neruda, que incluso en su felatio a Lenin le dedicó un poema. Eso es, estimados compatriotas, de lo que tenemos que cuidarnos. Debemos unirnos más, ahora más que nunca. Y si es necesario unirse a este movimiento de resistencia patriótica, no hay que pensarlo. Si usted se siente identificado con los principios, ayude a la causa, pero no solo se inscriba. Cuando haya que salir, cuando tengamos que salir a demostrar nuestro descontento,
No hay que quedarse sentado en la casa, hay que salir y hacer presencia. No esperemos que las Fuerzas Armadas nos salven una vez más de esto, porque lo digo y lo vuelvo a repetir y no me voy a cansar de decirlo. Las Fuerzas Armadas jamás van a olvidar el pago de Chile, después que nos liberaron de ser esclavizados por los cubanos y los rusos. El pueblo le dio vuelta a la espalda a sus propias Fuerzas Armadas. ¿Que se cometieron crímenes? Claro que se cometieron crímenes. ¿Y usted cree que en Venezuela el gobierno narcotraficante y delincuente que gobierna ese país no ha cometido crímenes? ¿Y usted cree que los cubanos en Cuba no han matado a los disidentes? Los señores de izquierda, en el año 70 al 73, llamaban a tomarse el poder por la vía de las armas. Eso era una declaración de guerra contra el sistema. Y la perdieron. La perdieron miserablemente porque demostraron ser unas ratas cobardes. Ratas que hoy en día tenemos en el Congreso, en la Cámara de Diputados. El caso de Argentina no es un caso aislado de corrupción. Esto es la carta de presentación de Latinoamérica. Esta es la herencia de la puta herencia española que nos trajo Cristóbal Colón y que nosotros jamás hemos intentado siquiera sacudírnosla de encima. Al contrario, muchos se sienten orgullosos de ser mafiosos, como el Partido Comunista, por ejemplo, o la gente del Frente Amplio, como el señor Boric, por ejemplo, que se jacta en público con una camiseta de un senador asesinado en democracia. O se va a Estados Unidos a pasar la puruña, a pasar la mano para que le tiren un billete por debajo de cuerda. Mientras tanto, les pela las nalgas a todos los progres de Estados Unidos. Esa es la clase política que debemos evitar. Debemos y tenemos el deber de unirnos para que no nos pase a nosotros lo que está pasando en este momento en la Republiqueta de Argentina. Somos nosotros los únicos responsables de nuestro destino. Y no esperemos que las Fuerzas Armadas nos vengan a salvar. Si lo hacen, bienvenido sea, pero no porque los tengamos que obligar, sino porque su sentido patriótico les dice que es lo que hay que hacer una vez más para salvar nuestra patria de las garras del marxismo internacional. Estimados compatriotas, que viva Chile. La patria está primero. Los nacionalistas siempre atentos y juntos siempre seremos más.